determinar la potencia de la bomba. ¿No es cierto? Y también vimos flujo de fluidos a través de conductos no circulares. ¿No es cierto? Los conductos no circulares son importantes para el diseño y selección de intercambiadores de calor, porque el área de flujo no necesariamente es una tubería. Por tanto, es importante hallar el diámetro equivalente en conductos de sección no circular. Y para conductos de sección no circular, debo hallar el área de flujo, el perímetro humedecido por el fluido, posteriormente hallar el radio hidráulico. ¿Y aquí es igual el radio hidráulico? El radio hidráulico es igual al área de flujo sobre el perímetro humedecido por el fluido. Tengo el radio hidráulico. Si este radio hidráulico multiplico por 4, tengo el diámetro equivalente. Entonces, el diámetro equivalente para conductos no circulares es igual a 4 veces el radio hidráulico. Y en intercambiadores de calor es importante el diámetro equivalente. Bien, una vez que tengo el diámetro equivalente, reemplazo este diámetro equivalente en la ecuación para hallar el número de Reynolds. Es un número. Disculpe, ingeniero. Adimensional, sí. No sé si es solo a mí, pero a mí se me queda una presentación y no se ve más. O sea, solo está en la presentación. A mí también, ingeniero. No sé si está presentando otra viendo las tuberías. ¿Qué dice? No lo entendí muy bien. ¿Cuál es el... Solamente estamos viendo. Solo se ve la intro, ingeniero, donde están las tuberías. Sí, todavía seguimos explicando de la clase anterior, pues, ¿no? Recordando un poco, ¿ya? Todavía no entré en el tema de hoy. Bueno, todavía sigo. Bien, entonces decía, debo hallar el número de Reynolds. Y con el número de Reynolds, el factor de fricción y luego la pérdida de energía por fricción. A ver, veamos, recordemos un poco eso. Esto ya lo vimos la clase anterior. Por ejemplo, aquí tengo una tubería cuadrada. Esta es una tubería cuadrada. Ducto de sección no circular. Este es un corte de esta tubería cuadrada. ¿Está bien? Ya tengo el... Muy bien. El fluido, ¿no es cierto? Fluye apenas llenando la mitad de esta tubería cuadrada. Si este tubo tiene, es un tubo cuadrado, una longitud L de 10 centímetros, puedo decir es agua. El agua fluye llenando la mitad de ese conducto. Entonces esto sería L medio. Si 10 centímetros es L medio sería 5 centímetros, ¿no? 10 dividido entre 2, 5 centímetros. Muy bien, tengo entonces el agua que fluye apenas llenando la mitad de la tubería cuadrada. Pregunto, ¿cuál es el diámetro equivalente de esta tubería cuadrada? Bien, para esto vamos a hacer una clase práctica. ¿Está bien? Una clase práctica. Bien.
Entonces, la pregunta es calcular el diámetro equivalente de esta tubería cuadrada en la cual el agua llena hasta la mitad de la tubería. ¿Cuál es el diámetro equivalente si el tubo cuadrado tiene una longitud de 10 centímetros, como se ve aquí en la figura? ¿Está bien? ¿Cuál es el diámetro equivalente? Entonces, para esto, el estudiante, ustedes deben resolver este ejercicio. Hallar el diámetro equivalente. Deben hallar el diámetro equivalente de una tubería cuadrada llena con agua hasta la mitad solamente. ¿Está bien? Entonces, deben hallar. Bien. Esto va a tener una puntuación. O sea, pueden ganar puntos con esto. Bien, entonces, 10% sobre el primer examen. Al primer estudiante que logre hallar el diámetro equivalente de esta tubería cuadrada. ¿Está bien? 10%. Entonces tienen 10 minutos a partir de este momento. 6.42. 6 y 40, 70. Más 10 ganado en clases, 80%. Es Ingeniero. porcentaje, 10%. Adelante. Buenas. Luciana Vargas Antunes. ¿Barba? Luciana Vargas Antunes. Ya. Ya. ¿Tu respuesta? 6,67. 6, 67. ya. 6,67. 6,67 centímetros. Bien, señorita Luciane, la respuesta no es la correcta. Había que revisar un poco las ecuaciones que está empleando. ¿Ya? Ingeniero, Sí, a ver, Ingeniero. vamos al siguiente. es conducto cuadrado y lo confundí con rectangular. Sería 10 A centímetros. ver, no, tu nombre, por favor. Gómez Condori, soy el primero. Denis Condori. Gómez. Condori, ¿no? Gómez, apellido paterno. Es que hablas muy, muy bajo, no te escucho muy bien. Gómez Condori. Ah, Doni. Gómez. Ya. Condori. Sí. Ya. Dime, Condori. 10 centímetros. 10 centímetros. Correcto. Con eso concluye. Ya no más respuestas. ¿Ya? Ya no más respuestas. El diámetro equivalente es 10 centímetros. Seguramente. A ver, ¿y cómo obtuviste esos 10 centímetros, Condori? A ver, explícanos con tus palabras en forma sencilla. El diámetro equivalente de un conducto cuadrado es uno de los lados. Sí, pero quiero que le ves un poquito para que te escuchen todos tus compañeros, la voz. Perdón, lo voy a configurar un ratito. A ver, vamos adelante. ¿Cómo hallaste? El diámetro equivalente es igual a uno de los lados del conducto cuadrado. Ya. Ah, no, no es esa la respuesta. Si lo hallaste así, esa no es la forma. ¿Cómo hallaste? ¿Cómo hallaste? Porque no me puedes decir directamente que es a un lado. Eso no es. O sea que todavía no estamos. Ingeniero, Denis. Sí, adelante. yo lo saqué con la fórmula del diámetro equivalente, donde dice Sí, que es pero tu 4. nombre, por favor. Ay, Tu perdón. nombre. Laura López García. Barba. López. López. Sí. ¿López qué? García. García. Sí, A ver. Ya, a ver, dime, ¿cuánto obtuviste tu diámetro equivalente? 10. Ya, ¿cómo?
Ahora explícanos cómo. Multiplicando 4 por, en una fracción arriba en el numerador, 10 por 10. No, que no, son no. ambos lados. Primero quiero que me digas lo siguiente. ¿Cuál es el área de flujo? Hallé el área de flujo tanto. ¿Cuál es tu área de flujo? 100. El área de flujo es 100. Sí. ¿Cuánto es tu área de flujo? 100. A ver, área de flujo no es 100. No es 100 el área de flujo. No es 100. No, El área de flujo no es ok. 100. ¿Ya? Entonces, a ver otra. No es 100. A ver, vamos. ¿Algún otro estudiante? Bueno, creo que ya completamos los 10 minutos. Falta un minuto. ¿Algún otro? A ver, Durán, Gabriel, ¿no? Sí, ingeniero. A ver, ¿con quién es tu nombre, por favor? Durán Tapia, Luis Gabriel. Ya, Durán Tapia, Luis Gabriel. Perfecto. Dime, Durán Tapia, Sí. ¿cuánto es tu diámetro equivalente? El diámetro equivalente es 10 Ya, ¿cómo lo obtuviste? a través de la fórmula del diámetro de un tubo circular. Ya. A ver, ¿cuánto es tu área de flujo? ¿Cómo hallaste tu área de flujo? A través de la fórmula de pi por diámetro pero cuadrado ¿cómo? dividido entre ¿Qué 4. multiplicaste? Aquí tengo L por L, o ¿cómo hallaste? Multipliqué pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. ¿Pi? ¿Me estás hablando de pi? Sí. No, no entra pi. Pi es solamente para conductos de sección Circular. circular. En cuadrados no entra pi, ni en rectángulo. No, Ah, ya. sí, Ingeniero, no. Ya, perfecto. Listo. Ya, concluyo el tiempo. Ya, concluyo el tiempo. ¿Ves? Es importante. A ver, ahora el profe debe explicar, pues, ¿no? Si a cuánto es. Bien, vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos, ya, conmigo. A ver, el área de flujo, aquí tengo agua, es igual L por L medio. Este es el área, ¿cierto? Para el flujo del agua. L, que es la base, ¿no? La base es L y la mitad es L medio. Entonces, el área de flujo sería L, que como es cuadrado, L será 10 centímetros por L medios, que es 5. ¿Cierto? Ya. Eso es el área de flujo. ¿Está bien? Bien. Ahora, el perímetro húmedo. ¿A qué es igual el perímetro? A ver, vamos a ver. El agua, ¿qué está humedeciendo? Está humedeciendo todo esto, la base. A L, ¿qué más? Esta, la mitad de un lado, L medio. Pero también aquí la otra mitad, L medio. ¿No es cierto? Entonces, el perímetro húmedo va a ser igual a L más L medio más L medio. Eso sería el perímetro húmedo. Entonces, debo dividir, ¿no es cierto? Debo dividir el área de flujo sobre el perímetro húmedo. Divido y multiplico esa división del área sobre el perímetro húmedo, multiplico por 4. Porque 4 veces el radio hidráulico es el diámetro equivalente. Entonces, al multiplicar por 4 el radio hidráulico, tengo el diámetro equivalente. Y el diámetro equivalente en un conducto de sección cuadrada
en la cual el agua, en este caso, llena la mitad del conducto, es 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. No se puede afirmar directamente, como un estudiante lo indicaba, es igual a un lado. No, debe estar demostrado. Deben hallar el área de flujo, deben hallar el perímetro húmedo, luego hallar el radio hidráulico, área sobre el perímetro húmedo, y multiplicar ese radio hidráulico por 4 y tengo el diámetro equivalente. ¿Está bien? Perfecto. Ahora alguien dice, ¿y por qué no toma este perímetro, además, la parte superior libre, el agua? Es que no está mojando esto el conducto, no está humedeciendo el conducto. Por eso el perímetro tomo L medio más L medio más L. Eso sería el perímetro. ¿Está bien? Bien, entonces al reemplazar tengo el diámetro equivalente. Esto es tarea para ustedes. Seguramente lo van a hacer nuevamente. Bien, con esto damos por concluido conductos no circulares. ¿Está bien? Bien, ahora seguimos con la asignatura, nuevamente, sistema de tuberías en serie. Se dice que un sistema de tuberías en serie lo forma la tubería que no tiene ramificaciones laterales. ¿Qué quiere decir? El fluido fluye a través de la tubería en una línea continua sin ramificaciones. Esto es un sistema de tuberías en serie. ¿Está bien? El caudal es constante en un sistema de tuberías en serie. El flujo másico también es constante. Bien, para hallar sistemas de tuberías en serie clase 2 y clase 3, partimos de esta ecuación de balance de energía mecánica. Normalmente el balance de energía mecánica se hace en la superficie libre del fluido, en la base. ¿De dónde parte el fluido? Del tanque 1, por decir. ¿Y dónde se eleva? Al tanque 2. Entonces, en la superficie libre del tanque 1 se toma un punto 1 y en la superficie libre del tanque 2 el punto 2. Luego, sobre esta superficie tengo una presión atmosférica sobre esta superficie, porque el tanque está abierto. Sobre esta otra superficie también la presión es la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2, ambas presiones son atmosféricas. Por tanto, en la ecuación de balance de energía mecánica, al ser iguales las presiones 1 y 2, estas se simplifican. No nos olvidemos que el peso específico es constante. Ahí tengo el denominador, el peso específico. Por tanto, en tanques abiertos, presión 1 y presión 2 se simplifican. Puedo tomar un nivel de referencia, el punto 1. Entonces digo, la altura del punto 1 por nivel de referencia es 0. Z1, 0. Pero a partir de este punto voy a tomar la elevación del nivel del fluido en el tanque 2. Entonces aquí tengo Z2. Z2 no es 0. Bien, entonces de esta forma debo simplificar. Otra cosa, en la superficie libre del fluido, en los depósitos, la velocidad es aproximadamente igual a 0 en las superficies libres. Por tanto, la velocidad en el punto 1, 0 en la superficie libre. La velocidad en la superficie libre del tanque 2, también 0. Por tanto, esta velocidad y esta velocidad es igual a 0. Este término se hace 0 y este término también. ¿No es cierto? Entonces, de esta forma se va simplificando. Pero además, ya vimos la clase anterior, en las pérdidas de energía por fricción se deben incluir todas las pérdidas
pérdidas en accesorios, válvulas, codos, salida, entrada, reducción, son accesorios. Además de las pérdidas de energía por fricción en tramos rectos de tubería. Son tramos rectos. Entonces, la suma de todas las pérdidas están en esta ecuación de balance de energía mecánica. ¿Está bien? Perfecto. El éxito de un buen diseño de sistema de tuberías es simplificar esta ecuación de balance de energía mecánica. Eso se consigue con práctica. ¿Está bien? Deben practicar, probablemente la siguiente clase es el día de mañana. Tal vez haya otra oportunidad de ganarse algunos puntos. Entonces ustedes deben ir practicando. Las diapositivas de la clase de hoy ya están en la plataforma virtual de la UAGRM. El libro que vamos a utilizar para mecánica de fluidos es el libro de Robert Mott, también está en la plataforma virtual. Recomendación. Ustedes puedan ver las diapositivas y el libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Continuamos. Vamos a ver hoy sistemas de tuberías en serie clase 2. En este sistema de clase 2 se determinará la velocidad o caudal del fluido. La velocidad o caudal del fluido. Vamos a ver dos métodos. El primer método que vamos a dar es un tanto ideal, es para tuberías sin accesorios. No tiene válvulas, no tiene codos, no tiene entradas, no tiene nada. Solamente una tubería, un tramo recto de tubería. ¿Ya? Pero en la mayoría de los sistemas, ya a nivel industrial, las tuberías tienen válvulas, bombas, codos, contracciones, reducciones, ensanchamientos y una serie de accesorios. Entonces vamos a ver el método completo de sistemas de clase 2 con accesorios. Inicialmente vamos a empezar sin accesorios. Bien, vamos. Ahí tengo una tubería sin accesorios, una tubería recta. Sistemas de clase 2 sin accesorios. ¿Está bien? Determinar el caudal. Para esto es necesario la pérdida de energía por fricción como dato, pero esta pérdida de energía por fricción se halla. Nos deben dar la caída de presión en esta tubería. Caída de presión. La caída de presión es igual a la pérdida de energía por fricción multiplicado por el peso específico. Como tengo la caída de presión igual a HF por el peso específico. Despejo, caída de presión sobre peso específico es pérdida de energía por fricción. Tiene la longitud y tenemos el diámetro interno. Entonces esta es la ecuación para hallar el caudal. Diámetro interno, pérdida de energía por fricción, longitud de la tubería, rugosidad absoluta de la tubería, viscosidad absoluta, diámetro interno, densidad, pérdida de energía por fricción, diámetro interno y longitud. Entonces reemplazo en esta ecuación y tengo el caudal. Pero esta ecuación solo se aplica cuando la tubería no tiene accesorios. ¿Está bien? No hay codos, no hay válvulas, no tiene accesorios. Pero eso es muy teórico. ¿Y cuál es el práctico en la industria? Con accesorios. Ahí estamos, sigue en clase 2, pero ahora con accesorios. Entonces, el primer paso es escriba y simplifique la ecuación de balance de energía mecánica del sistema. Entonces, debo anotar la ecuación de balance de energía mecánica. Esta. Y luego dice, simplifica. Presión 1, presión 2, iguales, se anulan. Z1 por nivel de referencia 0,
Velocidad 1, 0, se anula. Velocidad 2, 0, se anula. Al final, ¿qué queda de toda esta relación? Queda que la energía transferida al fluido es igual a la presión 2 sobre el peso específico más Z2, que no es 0, más la pérdida de energía por fusión. Entonces, este es el primer paso, simplificar la ecuación de balance de energía mecánica a su mínima expresión. El segundo paso, exprese la ecuación de balance de energía mecánica en función de la velocidad y el factor de fricción. Mire, ¿y cómo? Mire, aquí ya tengo la velocidad. Aquí tengo, ¿a dónde tengo la velocidad? Aquí las velocidades son 0, correcto. En la pérdida de energía por fricción está la velocidad. La pérdida de energía por fricción, mediante la ecuación de Darcy, esta pérdida es igual al factor de fricción, longitud sobre el diámetro interno, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahí, en la pérdida de energía, tengo la velocidad. Entonces, esta ecuación debo expresar en función de la velocidad y el factor de fricción. Tengo como incógnitas la velocidad y el factor de fricción. Tengo una ecuación con 2 incógnitas. ¿Está bien? Bien, entonces de esa ecuación voy a despejar la velocidad. La velocidad. Entonces la velocidad, voy a obtener una ecuación de velocidad en función del factor de fricción. Velocidad igual, ¿no es cierto?, algunas constantes multiplicado por el factor de fricción. Entonces, despeje y exprese la velocidad en función del factor de fricción. ¿Está bien? Ya. Pero partimos de esta ecuación. ¿Ya? Entonces ya tengo la velocidad en función del factor de fricción. Bien, luego, paso 4. Es un tanteo. Dice, asuma un valor de prueba para el factor de fricción. Voy a asumir un valor para el factor de fricción. Como primer tanteo puede asumir 0.02. Bueno, asumo entonces 0.02. Y reemplazo en esta ecuación del paso 3. Tengo la velocidad en función del factor de fricción. Entonces ya tengo el factor de fricción. Estoy tanteando. Al reemplazar en la ecuación del paso 3, obtengo la velocidad. Tengo ya la velocidad. Calcule la velocidad utilizando la ecuación del paso 3. Muy bien, ya tengo la velocidad. Eso podría ser la velocidad. Pero ¿dónde sé que esta velocidad es la correcta? Si yo partí por un valor tanteado. Entonces, en el paso 6 debo verificar. Verifique el valor asumido del factor de fricción. Con este fin, calcule el factor de fricción. Debo calcular el factor de fricción. Para eso, con esta velocidad voy a hallar el número de Reynolds. ¿Está bien? Voy a hallar con esta velocidad, con la velocidad calculada del Reynolds. Y con ese número de Reynolds voy a calcular el factor de fricción. Si el factor de fricción calculado es igual al factor de fricción asumido, la velocidad es la velocidad buscada. ¿Está bien? Si el factor de fricción calculado es diferente al factor de fricción asumido, debo realizar un segundo tanteo, tomando, aquí justamente dice eso, si el valor asumido es igual al calculado del factor de fricción 6, la velocidad del paso 5 es la correcta. Bien, pero si el factor de fricción calculado y el factor de fricción asumido no son iguales, repita los pasos del paso 4 al 6, utilizando para un nuevo tanteo el factor de fricción calculado, hasta que los valores del factor de fricción asumido
y el factor de fricción calculado sean iguales. Entonces debo realizar, ¿no es cierto?, un segundo tanteo cuando el factor de fricción asumido y el factor de fricción calculado no son iguales. ¿Ya? Para un segundo tanteo voy a tomar el factor de fricción calculado del primer tanteo, el factor de fricción calculado en el primer tanteo como valor de partida. Y luego repito el procedimiento desde los pasos 4 al 6, hasta que el factor de fricción calculado sea igual al factor de fricción asumido. Entonces, de esa forma, hallo la velocidad. Pero aquí me dice el caudal. Entonces, si ya tengo la velocidad, multiplico por el área y tengo el caudal. De esa forma se determina, ¿no es cierto?, el caudal en sistemas de tuberías en serie con accesorios. ¿Está bien? Esto, mis estimados estudiantes, requiere práctica. Hay que practicar bastante. El día de ayer ya tomamos el examen de ayudantía. El día lunes tomamos el examen de ayudantía. Y hoy en la mañana ya dejamos las calificaciones en la dirección de cátedra. Ya tenemos el auxiliar de cátedra, ¿no? Entonces ya tenemos. Entonces seguramente de la próxima semana ustedes ya están con el auxiliar de cátedra. Vamos a hacer aquí una pausa y continuamos en 5 minutos. Asignatura. Ahora continuamos con sistemas de tuberías en serie. Ahora vamos a ver clase 3. En los sistemas de tuberías en serie clase 3 nos piden determinar el diámetro de la tubería. Prácticamente el sistema de tuberías en serie clase 3 es un problema de diseño de sistemas de tubería. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ver como los sistemas de clase 2 también. Un problema sin accesorios. Y un método más bien con accesorios. Un método sin accesorios y el siguiente método con accesorios. ¿Está bien? Bien. Vamos entonces, sistemas de tuberías en serie, pero vamos a ver clase 3. En los sistemas de tuberías en serie clase 3 se determinará el diámetro de la tubería. Nos piden hallar el diámetro de la tubería. ¿Está bien? Bien. Si nosotros queremos hallar el diámetro de la tubería en sistemas de clase 3, el caudal es dato. O sea, el caudal es dato en sistemas de tuberías en serie clase 3. Pero no así la velocidad. La velocidad es incógnita, porque el caudal es igual a la velocidad por el área. Y el área de una tubería es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Y como en el sistema de clase 3 nos piden determinar el diámetro es incógnita. Por tanto, no tengo la velocidad. Tengo como dato el caudal, pero no la velocidad. Bien, tengo como datos las propiedades físicas del fluido: densidad, viscosidad y peso específico. Estos son datos. Luego tengo como datos el tipo de tubería: tubería de acero comercial, tubería de cobre, tubería de plástico. Entonces me indican qué tipo de tubería. ¿Para qué? Para hallar la rugosidad de la tubería. Por decir, la tubería es de acero comercial. En tablas del Robert Mott hallo la rugosidad de una tubería de acero comercial, que es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Esa es la rugosidad. Entonces, para eso me deberán indicar
qué tubería es, qué tipo de tubería. Y tengo como dato también el caudal. El caudal. Incógnitas, la velocidad del fluido. Como hace un momento dijimos, tengo el caudal, pero este caudal es igual a la velocidad por el área. El área es igual pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro es incógnita, por tanto, no tengo el área. Por tanto, no puedo hallar la velocidad. La velocidad, entonces, hasta aquí es incógnita. Otra incógnita es el número de Reynolds. Si no tengo la velocidad, tampoco puedo hallar el número de Reynolds, que es un número adimensional. Con el número de Reynolds se halla el factor de fricción. Pero como no tengo el número de Reynolds, tampoco puedo hallar el factor de fricción. Mediante la ecuación de Darcy se halla la pérdida de energía por fricción. Y como no tengo el factor de fricción, no puedo hallar, no se puede hallar la pérdida de energía por fricción. Entonces, todas estas son incógnitas. El diámetro de la tubería también es incógnito. Entonces, debo hallar en este sistema de tuberías en serie clase 3, me pide hallar el diámetro de la tubería. ¿Está bien? Bien, dijimos que vamos a ver dos métodos. Un método sencillo, ideal, tubería sin accesorios. Entonces, aquí no se olviden que el caudal es dato. Las propiedades físicas del fluido, densidad, viscosidad, peso específico es dato. El tipo de tubería es dato. ¿Para qué? Para hallar la rugosidad. ¿Está bien? Bien. Veamos cómo puedo hallar el diámetro de la tubería. Aquí tengo una tubería sin accesorios. Es cierto. Se quiere hallar el caudal, más bien el diámetro. Se quiere hallar el diámetro de la tubería, diámetro interno de la tubería. Tengo la longitud, ¿está bien? Tengo la pérdida de energía por fricción. Pero esta pérdida de energía por fricción, ¿de dónde lo hallo? De la caída de presión. La caída de presión, dijimos hace un momento, es igual a la pérdida de energía por el peso específico. Tengo dato caída de presión. Entonces, caída de presión sobre peso específico es pérdida de energía por fricción. Entonces, aquí, en sistemas de clase 3 sin accesorios, inicialmente debo hallar la pérdida de energía por fricción a partir de la caída de presión. Divido la caída de presión entre el peso específico, tengo la pérdida de energía por fricción. Y esa pérdida de energía por fricción reemplazo aquí y aquí, en esta ecuación. Las pérdidas de energía por fricción. Luego la longitud es conocida, la longitud. El caudal también, dijimos que el caudal es dato, caudal, dato, ¿cierto? Entonces reemplazo aquí el caudal al cuadrado. La rugosidad, dijimos que las características o tipo de tubería también es dato. Aquí puedo hallar, me dicen tubería de acero comercial, ¿cuánto es la rugosidad epsilon? 4.6 por 10 a la menos 5 metros, la rugosidad. Entonces, esa rugosidad reemplazo aquí. ¿Siempre van a ser tuberías de acero comercial? No, puede ser una tubería de cobre, puede ser una tubería de acero inoxidable. Entonces, en las tablas debo hallar su rugosidad epsilon de esa tubería. Para acero comercial, la rugosidad es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Reemplazo la rugosidad. Tengo la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La viscosidad absoluta del fluido y la densidad que las encuentro en
tablas del Robert Mott. El caudal, la longitud, bueno, ya tengo todos los datos. Reemplazo en esta ecuación y tengo el diámetro interno de la tubería. Esta ecuación solo se aplica a sistemas de tuberías en serie sin accesorios. Aquí dice bien clarito, sin accesorios. Si aquí tiene una válvula, esta ecuación no es válida. O cualquier otro tipo de accesorio. Esta ecuación solo se aplica a sistemas de tuberías en serie sin accesorios. ¿Está bien? Es por eso que dijimos es una ecuación un tanto ideal, porque en un sistema real siempre existen accesorios. Existen codos, válvulas, contracciones, ensanchamiento. Entonces, ¿cuál es el método? Si esto es para una tubería sin accesorios, ¿cuál es el método para determinar el diámetro de la tubería en un sistema con accesorios? O sea, un sistema real, por decir este. Aquí ya esto es más real, ¿no es cierto? Tiene una serie de accesorios. Entonces, quiero determinar el diámetro de la tubería. ¿Cuál es el método? Vamos a ver. Entonces, sistemas de clase 3 con accesorios. El método. Vamos a partir de esta figura. Aquí tengo un tanque grande, ¿no es cierto? El tanque está abierto, aquí tiene una ventilación, que quiere decir que el tanque, la superficie libre del fluido, está expuesto a la presión atmosférica, porque aquí existe una ventilación. Entonces, la presión en el punto 1 es la presión atmosférica, la velocidad en el punto 1 es 0, ¿no es cierto? Bien, tengo esto. Luego tengo una entrada, que es un accesorio, tengo una válvula y un codo, son accesorios. Bien. Luego tengo tramos rectos de tubería, línea recta y línea recta. Entonces debo hallar las pérdidas en accesorios y en tramos rectos de tubería, ¿cierto? Bien, en este problema no existe variación del diámetro. El diámetro es el mismo. O sea que la velocidad es constante porque no varía el diámetro. Bien, el primer paso es anotar la ecuación de balance de energía mecánica. Luego, simplificar. Voy a tomar como nivel de referencia el punto 2. Si el nivel de referencia es el punto 2, Z2 es 0. Z2, 0. Z1, esta es la altura, la elevación, no es 0. Es esta altura, Z1. La presión en el tanque 1 es la presión atmosférica. La presión a la salida también es la presión atmosférica. Por tanto, si la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, estas dos se simplifican o se anulan, ¿cierto? La velocidad en la superficie libre del tanque es 0, velocidad 1, 0. Pero no así la velocidad a la salida de la tubería, que es la velocidad 2. Muy bien, al realizar estas simplificaciones, ¿no es cierto?, obtengo la ecuación de balance de energía mecánica simplificada, que sería esta. Esta es simplificada. El éxito del diseño justamente tiene que ver con el manejo de esta ecuación de balance de energía mecánica y su simplificación. Bien, tengo esta ecuación. La altura Z1 es conocido. ¿Ya? Esta altura es dato Z1. Muy bien, aquí tengo la velocidad, pero la velocidad es incógnita. Velocidad del fluido incógnita. Entonces esta velocidad es incógnita, no se conoce. ¿Bien? Z1 es dato, velocidad 2, incógnita. Las pérdidas de energía por fusión. Las pérdidas de energía por fusión, este es el primer término, lo voy a anotar aquí. Z1 es
Este es el primer término. Luego tengo una entrada, K, de entrada, ¿cierto? Por la energía cinética, entrada. Luego tengo una válvula y un codo. Entonces voy a sumar las longitudes equivalentes, ¿no es cierto? Por el factor de fricción en accesorios, por la energía cinética, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, ya tengo todos los accesorios. Me resta los tramos rectos. Y aquí tengo la pérdida de energía por fricción en tramos rectos de tubería. Factor de fricción, longitud, diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces ya tengo, ¿no es cierto?, esta ecuación un tanto más explícita con todos los términos. ¿Y cuáles son las incógnitas aquí? La velocidad es incógnita. El factor de fricción también es incógnito. ¿Está bien? Y el diámetro. Tengo una ecuación con 3 incógnitas. Velocidad, diámetro y factor de fricción. Muy bien. Entonces debo reducir el número de incógnitas en esta ecuación. Para eso vamos a aplicar esta relación en el paso 2. El caudal es igual a la velocidad por el área. Caudal, velocidad por el área. ¿Pero a qué es igual el área? El área de un tubo es pi cuartos por diámetro interno al cuadrado. Entonces, de esta ecuación caudal igual velocidad por área, despejo la velocidad. Velocidad, ¿qué será igual? Al caudal sobre el área. Pero el caudal es dato. Aquí dijimos caudal, dato. Entonces el caudal es dato. Sí, el caudal es dato. El caudal es dato. El área, aquí es igual. Pi cuartos por diámetro al cuadrado. Realizo operaciones, tengo esta ecuación. En esta ecuación, todo esto, 4 por el caudal, pi, son datos, el caudal es datos. Incógnita es el diámetro. Bueno, estoy expresando la velocidad en función del caudal y el diámetro. Bien, voy a hallar la energía cinética. Velocidad, esta velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, elevo al cuadrado todo esto. 4 por 4 o 4 al cuadrado, 16. Caudal al cuadrado, pi cuadrado, diámetro al cuadrado elevado al cuadrado, diámetro a la cuarta, dividido entre 2 veces la gravedad. 16 dividido entre 2, 8. 8 veces el caudal, la gravedad, pi cuadrado, diámetro a la cuarta. Entonces, miren, aquí tengo la energía cinética o si quieren la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que sería todo este término. Pero en este término, ¿cuáles son datos y cuáles incógnitas? El caudal es dato, ¿es cierto? Pi es una constante. La gravedad, también otra constante. En todo esto, la incógnita es el diámetro, la cuarta solamente, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad en esta ecuación. Velocidad al cuadrado 2 veces la gravedad, velocidad al cuadrado 2 veces la gravedad, reemplazo. Entonces voy a tener estas ecuaciones en función del caudal, ¿cierto? Del caudal y el diámetro interno. Pero el diámetro interno. Aquí en esta relación, K es una constante. Aquí es un borde cuadrado, ¿no es cierto? ¿No? Un borde cuadrado, 0,5 por decir algo, ¿no? K de entrada. Tengo aquí una válvula, por decir una válvula globo, 340.
longitud equivalente sobre el diámetro 340. Aquí tengo un codo, ¿cuánto? Codo a 90 grados, ¿cuánto? L sobre D, 30. Sumo 340 más 30, es por eso que aquí viene sumatoria, estoy sumando longitud equivalente sobre el diámetro. Pues esto es conocido, este cociente, ¿ya? Eso se halla en tablas, lo vimos en la clase anterior en pérdidas secundarias. Factor de fricción para accesorios. Esto lo puedo hallar en tablas también, solo y solo si la tubería es de acero comercial. Vimos una tablita para factores de fricción en accesorios en tuberías de acero comercial. Bien, aquí tengo la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, esta energía cinética está en función del diámetro a la cuarta en el denominador, ¿no? Diámetro a la cuarta. ¿Está bien? Esto también, diámetro a la cuarta, diámetro a la cuarta. Ahora alguien me dice, y enero aquí, pero hay un diámetro. Con diámetro a la cuarta sería diámetro a la quinta. No, esto se halla en tablas como longitud equivalente sobre el diámetro. ¿Cuánto es la longitud equivalente sobre el diámetro para un codo a 90 grados? 30. Entonces esto voy a reemplazar este cociente reemplazo por 30. ¿Cuánto es la longitud equivalente sobre el diámetro para una válvula globo? 340. Entonces esto reemplazo por ese valor. Lo cierto es que tengo todas estas ecuaciones hasta este punto, hasta aquí, en función del diámetro a la cuarta, ya que el caudal es conocido. Este caudal es conocido. Por eso dijimos al inicio, caudal, dato. Entonces estoy con una ecuación con diámetro a la cuarta. Pero esta para pérdidas primarias, en tramos rectos, este último término. Aquí tengo, al reemplazar este término que está entre paréntesis, tengo diámetro a la cuarta en el denominador. Pero aquí este diámetro no se simplifica. Diámetro a la cuarta por diámetro, en este término me va a aparecer diámetro a la quinta. Diámetro a la quinta. Entonces voy a tener como incógnita factor de fricción y el diámetro a la quinta. En lo posterior lo que voy a hacer es todas las variables conocidas, como son la longitud de la tubería se conoce, el caudal es conocido, todas las voy a agrupar en una constante. Bien, entonces ya tengo esto, ya está, lo reemplacé y tengo el paso número 3. Dice, reemplacen la ecuación de la velocidad del paso 2, ¿no es cierto? Debo reemplazar la velocidad en función del caudal y exprese el balance de energía mecánica en función del factor de fricción y el diámetro interno de la tubería. O sea, esta ecuación, al sumar los términos, esta ecuación, ¿es cierto?, me devuelve esta última, donde E son la suma de algunas constantes de la ecuación, F también la suma de algunas constantes de la ecuación. Son conocidos E y F. Las incógnitas son diámetro a la cuarta, diámetro a la quinta y el factor de fricción. O sea, tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Y cuáles son las incógnitas? Factor de fricción y diámetro. Esas son las incógnitas. No nos olvidemos que Z1 es conocido, esta elevación, ¿no? Si Z1 es conocido. O sea, la clave para resolver este problema es expresar la velocidad en función del caudal y el diámetro. Bien, ya tengo esta ecuación. Debo resolver esta ecuación, debo despejar. Pero alguien indica, si tiene una ecuación con dos incógnitas, no lo puede resolver. Cierto. Entonces, en el paso número 4, vamos a realizar un tanteo. Asumimos un valor para el factor de fricción. Sugerencia. Como primer tanteo, asuma un valor para el factor de fricción de 0.02. Entonces, primer tanteo, anoto.
F 0.02. Estoy tanteando, estoy asumiendo un valor. Como ya el F ya tiene un valor de 0.02, despejo el diámetro de esta ecuación. Despejo el diámetro. ¿Está bien? Entonces voy a despejar el diámetro. 0.02, que es el primer tanteo, y tengo la incógnita del diámetro. Muy bien. Entonces despejo el diámetro, obtengo el diámetro, ahí estoy despejando el diámetro en el paso número 5, pero ¿de dónde sé que este diámetro es el correcto? Porque este diámetro obtengo con un valor asumido del factor de fricción. Entonces, para verificar si este diámetro es el correcto, realizo el paso número 6. Como ya tengo el diámetro, voy a reemplazar en el número de Reynolds la velocidad. ¿A qué es igual el Reynolds? Reynolds es igual a la velocidad, esta velocidad, a la velocidad por el diámetro interno por la densidad sobre la viscosidad. Ese es el Reynolds. Entonces, en lugar de la velocidad, voy a reemplazar su equivalente en función del caudal y el diámetro interno. Al reemplazar la velocidad en función del caudal y el diámetro, obtengo una ecuación, esta ecuación. 4 veces el caudal. 4 veces el caudal sobre pi viscosidad cinemática. ¿A qué es igual la viscosidad cinemática? Es igual a la viscosidad absoluta sobre la densidad por el diámetro interno. O si quieren esto pueden expresar Reynolds 4 veces el caudal por la densidad sobre pi, viscosidad absoluta y diámetro. El caudal es dato. La viscosidad también, que es incógnita, el diámetro. Como el caudal es dato, la viscosidad, todos estos términos los voy a agrupar en una constante m. M sobre el diámetro. ¿Y por qué? Probablemente tenga que realizar un segundo o tercer tanteo. Entonces, en el segundo tanteo, como M ya lo hallé, solamente voy a reemplazar para hallar el Reynolds el diámetro. Reemplazo aquí el diámetro, tengo el Reynolds. Si tengo un tercer tanteo, reemplazo el diámetro y hallo el número de Reynolds para ese diámetro. Es por eso mejor expresar de esta forma. Agrupar todos los datos en una constante y dividir en este caso entre la incógnita que es el diámetro. Bien, entonces ya tengo este diámetro. Este diámetro tanteado en el paso 5 reemplazo en esta ecuación. ¿Está bien? Reemplazo. Entonces tengo el número de Reynolds. ¿Y para qué el número de Reynolds? Para hallar el factor de fricción. Si el flujo es turbulento, el factor de fricción está dada por la ecuación de Colebrook. Entonces, mediante la ecuación de Colebrook, calculo el factor de fricción. Debo calcular el factor de fricción. Si este factor de fricción calculado es igual al factor de fricción asumido, entonces el diámetro interno es el diámetro correcto. Este diámetro. ¿Cuándo? Cuando hallo con este diámetro el Reynolds y con este Reynolds calculo mediante la ecuación de Colebrook el factor de fricción. Esta ecuación calculada o este factor de fricción calculado mediante la ecuación de Colebrook es igual al factor de fricción asumido, entonces este diámetro es el correcto. ¿Está bien? Ahí concluye
el ejercicio, ahí está. Entonces me dice, con el número de Reynolds, determine el factor de fricción. Aquí está el factor. Si el flujo es turbulento. De esta ecuación debo despejar el factor de fricción. Este factor de fricción F, que aquí lo ven. Si este factor, a esto lo llamo factor de fricción calculado, ¿ya? Si este factor de fricción calculado es igual al factor de fricción asumido en el paso 4, aquí estoy asumiendo, si el factor de fricción calculado es igual al asumido, entonces el diámetro calculado en el paso 5 es el diámetro correcto. ¿Está bien? Si ambos, factor de fricción asumido y calculado, son iguales. Si, paso 9, si el factor de fricción calculado es diferente al factor de fricción asumido, el diámetro calculado en el paso 5 no es el correcto. Esto no es. ¿Y por qué no es el correcto? Porque el factor de fricción calculado no es igual al factor de fricción asumido en el paso 4. Entonces, como estos son distintos, el diámetro calculado no es el correcto. Dice aquí, si el nuevo valor del factor de fricción calculado es diferente del factor de fricción asumido en el paso 4, el diámetro determinado en el paso 5 no es el correcto. Por tanto, repite el procedimiento a partir del paso 4, a partir del paso 4. Repite el procedimiento a partir del paso 4 hasta el paso 8. Utilizando el factor de fricción calculado del paso 7, utilizando el factor de fricción calculado del paso 7, para un nuevo tanteo, o sea, para un segundo tanteo, voy a utilizar este factor de fricción para un segundo tanteo. Por decir, aquí me salió 0.05. El asumido era 0.02. Me salió aquí 0.05. Entonces, para un segundo tanteo, voy a partir del paso número 4. Voy a asumir aquí 0.05 ya, ¿no? 0.05. Y luego voy a repetir el procedimiento, todo. ¿Hasta dónde? Hasta que el factor de fricción asumido en el paso 4, en este segundo tanteo sería 0.05, sea igual al factor de fricción calculado en el paso 7. Si ambos son iguales, factor de fricción asumido y calculado, entonces el diámetro del paso 5 es el correcto. Dijimos la clase anterior, nosotros vamos a manejar el factor de fricción con 4 decimales. Con 4. Alguien dice, pero ingeniero, aquí usted está manejando solamente 2 decimales. Sí, para el primer tanteo 2, pero vamos a manejar aquí el factor de fricción con 4 decimales. Como ustedes tienen su calculadora en el segundo tanteo, anotan ya con 4 decimales. ¿Está bien? Bien, aquí la clave es igualar los factores de fricción. Factor de fricción asumido deberá ser igual al factor de fricción calculado. Si ambos son iguales, el factor de fricción asumido y el calculado, entonces el diámetro del paso 5 es el diámetro correcto. Pero este diámetro es el diámetro interno de la tubería. Diámetro interno de la tubería. Este diámetro es el diámetro interno. Entonces, para hallar el diámetro comercial, con este diámetro, ¿no es cierto?, hallado mediante esta ecuación, ¿cierto? Con ese diámetro
interno me voy a las tablas del libro Mecánica de Fluidos, 7ª edición de Robert Mott, ¿no? Y para este diámetro interno busco en la primera columna de las tablas de Robert Mott el diámetro comercial, ¿ya? Por decir, esto me da 30 milímetros, por decir, esto, 3 centímetros. Entonces busco para 30 milímetros, que es el diámetro interno, ahí está, diámetro interno, busco el diámetro comercial o diámetro nominal. Entonces ahí está, pero por decir, me dice 1 pulgada. Ese es el diámetro comercial. Porque cuando uno va a comprar una tubería, no lo dice, quiero una tubería de 30 milímetros. No, si no va a uno y dice, necesito una tubería de 1 pulgada de acero comercial. Entonces es por eso que esto debo aproximar al valor del diámetro nominal. Entonces, si tengo aquí un diámetro 30, puedo indicar que esto es un diámetro nominal o comercial de 1 pulgada. Entonces puedo decir, ya quiero una tubería de 1 pulgada. ¿Está bien? Entonces este es el diámetro interno. Y si quiero hallar el diámetro comercial, debo aproximar mediante las tablas de Robert Mott. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Estamos nuevamente el día de mañana en línea. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta pronto.